Hey, ¿qué tal a toda mi gente de YouTube? Sean bienvenidos a otro video más. Discúlpenme si el video se llega a ver algo chueco. Tengo el teléfono aquí en un trípode, pero el trípode como que no llega a sostener el teléfono bien y queda algo inclinado. Pero bueno, eso es lo de menos. Espero que se encuentren muy bien, llenos de bendiciones en este día nuevo. Y hoy les quiero traer un video sobre una reflexión que tuve. Ahorita son que las 11 de la mañana. Esto lo hice leyendo un poco un libro a las 8 más o menos de la mañana. Y bueno, aquí tengo una reflexión escrita, así que como normalmente lo hago, la voy a leer y después les explico un poco más a profundidad. Aquí, para que vean que sigue bastante. Es todo esto de aquí. Ya. Uy. Esto de aquí y esto de aquí. Pero bueno, aquí. Tu entorno define cómo piensas y actúas, por lo que define en qué punto estás o estarás. Las personas que no están donde quieren o no están encaminándose a ello saben que deben cambiar su entorno, pero no lo hacen porque tienen miedo a quedarse solos, que es algo obligatorio para cambiar tu entorno. Todos, todos atraemos a las personas semejantes a nosotros, es decir, que dependiendo de cómo seamos nosotros, vamos a atraer las personas que son de esa misma manera. Cuando tu entorno es negativo es porque tú eres alguien negativo, atraes a ese entorno y no puedes cambiar quién eres o cómo eres sin salir de ahí, porque ese entorno reforzará constantemente esa versión negativa tuya. Para cambiar quién eres debes apartarte de ese entorno, quedarte solo, porque ahora lo único que atraes es entornos negativos y no puede dejar que lo negativo se te refuerce. Cuando estás solo, sin nadie que refuerce nada negativo en ti, es cuando puedes empezar a cambiar quién eres hasta el punto de que pases de ser alguien negativo a alguien positivo. Cuando ya has cambiado quién eres, por consecuencia traerás ahora entornos positivos, diferentes entornos. Esto es algo que muchas personas pueden llegar a pensar y algo que yo también pensaba, y es que tú crees que puedes cambiar cómo eres, puedes cambiar tu mentalidad, puedes cambiar todo cuando estás en un mismo entorno. O mejor dicho, puedes cambiar tus resultados estando en un mismo entorno. Pero no, tú no puedes cambiar nada de eso sin cambiar tu entorno, y tú no puedes cambiar de entorno sin quedarte solo, que esto es lo que más quería hablar, el quedarse solo cuando estás cambiando de entorno. Tú siempre vas a tener que pasar por un proceso de soledad cuando quieres mejorar, porque una de las tantas cosas que requiere la mejora es obviamente eso, cambiar el entorno. Pero tú no puedes estar pasando de un entorno negativo y destructivo al día siguiente tener un entorno positivo y que sea de elevarte, que te eleve, que te mejore. Eso no ocurre, tú no pasas de un día, de la noche a la mañana, tú no pasas de la noche al día en un solo minuto, en un solo segundo. Eso no pasa. Tiene que haber una transición entre ese entorno que tú tienes y el entorno que te va a hacer realmente crecer. ¿Qué pasa? En esta transición de ese entorno negativo, que sabes que es negativo, destructivo y quieres salir de ahí, en esa transición de ese entorno al entorno que sea que te vayas a juntar, que te vaya a hacer crecer, que ya en tu vida lo encontrarás, en tu proceso de vida lo encontrarás, en algún momento lo encontrarás, pero el punto, en esa transición hay un proceso de soledad, y eso es algo que muchas personas no quieren afrontar, un proceso en el cual se van a quedar solos. Y cuando me refiero a solos, tal vez no me refiero a que estés completamente aislado del mundo, que parezca que estás loco y te metieron en un, ¿cómo se llama? Un lugar de estos para locos, las personas que las encierran en un lugar completamente aislado. No me refiero a que estás literalmente solo, pero ponte que estás, yo qué sé, con tu mamá en tu casa y tu hermano, más nada. Pero todos los amigos que tengas, toda la demás familia que tengas, todas las demás personas que tengas, vas a tener que apartarte de ellas y prácticamente quedarte solo. Es decir, tú vas a tener que pasar por un proceso en el que el 99% de las personas con las que tú te relacionas vas a tener que dejarlas. Y muchas personas no quieren afrontar eso, o incluso hay personas que lamentablemente se tienen que quedar solos por completo porque todo su entorno es negativo. Y no quieren afrontar esa soledad. Creen que puedan pasar de un entorno positivo, de un entorno negativo a uno positivo sin pasar por un proceso de soledad. Pero no. ¿Por qué? Porque como te acabo de explicar ahí, tú eres un tipo de persona ahorita que atrae un entorno. Si tú eres ahorita una persona que está en un entorno negativo y destructivo, es porque tú eres así.
tú eres negativo, tú eres destructivo, tu ser es de esa manera, tu ser vibra así. Y dependiendo de cómo eres tú vas a atraer a esas personas semejantes a ti. Es por eso que tu entorno es el que tengas ahorita. Entonces, si tú eres una persona que atrae ese entorno, ¿tú crees que vas a poder entrar directamente a un entorno que es completamente opuesto a ti? Pues no. Lo primero que tienes que hacer es apartarte de ese entorno negativo y destructivo que tú tienes. Porque si tú intentas cambiar quién eres estando en un mismo entorno, no vas a poder. Ese entorno lo que va a hacer es reforzar ese ser que tú quieres cambiar. Entonces tienes que salirte de ese entorno para que realmente tú puedas empezar a cambiar tus pensamientos, tus acciones, el cómo vives todo, para empezar a cambiar quién eres. En ese momento que empiezas a cambiar quién eres es tu proceso de soledad, cuando estás solo, cuando realmente estás aplicando lo que sabes que debes aplicar. Cuando estás solo, tú estás tomando las decisiones que tú sabes que debes tomar, que realmente te van a hacer mejorar. Ese proceso de soledad puede durar un tiempo diferente para cada persona. Por lo menos ya he pasado por un proceso de soledad que ahorita les explicaré un poco, pero todos van a pasar por un proceso de soledad en el cual van a tener que mejorarse físicamente, mentalmente, espiritualmente, económicamente, en su trabajo, como lo quieran ver. Van a tener que pasar por ese proceso. Ese proceso va a ser días o meses lo que tú tengas que pasar, en los cuales a través de esa soledad y de todo el trabajo que vas a poner, tú te vas a reforzar tu carácter, tu actitud, tus pensamientos, te vas a mejorar en todo, vas a cambiar quién eres. Y ahora que tú cambias quién eres, es cuando vas a empezar a traer otro tipo de entorno. Tú vas a empezar a ser una persona que se quiere construir, que se quiere elevar, que quiere progresar en todas las áreas, que quiere ser mejor constantemente. Cuando tú eres así, por acto y facto vas a atraer otro tipo de entorno. Siempre vas a atraer otro tipo de entorno. Porque dependiendo de cómo tú eres, eso es lo que vas a atraer. Y tampoco somos seres solitarios que nos podemos mantener toda la eternidad solos, no. Es por eso que te digo, tarde o temprano vas a traer un entorno. Ahora es tu decisión si el entorno que vas a traer es negativo o es un entorno positivo. ¿Cómo defines esto si en este proceso de soledad realmente te mejoras? Porque si tú te quedas solo, pero nunca mejoras, sigues quedándote en el mismo lugar, siendo la misma persona, en algún momento vas a traer el mismo tipo de entorno que tenías antes. Entonces tienes que salirte del entorno negativo en el que estés, comenzar a cambiar quién eres, convertirte en alguien completamente opuesto a quién eras, si eres alguien negativo y destructivo, y convertirte en una persona que busca progreso, que busca mejorar. Y cuando seas esto, vas a empezar a traer más personas que quieran progresar, que quieran mejorar, que sean personas en un entorno positivo. Y cuando entres en este entorno, perdón, me estoy muriendo. Cuando entras en este entorno positivo que busca progresar, ahora ese entorno va a reforzar esa versión tuya positiva. Así como tú cuando estabas en tu entorno negativo, destructivo, reforzaban esa parte tuya, ahora que tú entres en un entorno positivo y de creación, van a reforzar esa parte tuya. ¿Por qué? Porque cada entorno tiene pensamientos diferentes, tiene experiencias diferentes y entre todos se van compartiendo esos pensamientos y experiencias y dependiendo del tipo que sean, van a progresar o van a echar para atrás. Si tú estás en un entorno en el cual las experiencias y pensamientos solo son que llevan a más, todos en sí se van llevando a más. Son como varias baterías que se van recargando entre sí. Todos se van compartiendo su energía, compartiendo todos los pensamientos y todo que al final los va elevando. Y al final ese tipo de entorno es el que realmente te hace crecer. Pero tienes que pasar por este proceso de soledad, ya sea que te dure un mes, 2 meses, un año, 2 años. Porque para personas puede ser diferente. Hay personas que les costará más atraer un entorno. Y con entorno no me refiero únicamente a un entorno físico. Puede ser un entorno virtual. Hay muchas salas ahorita, muchos coaches ahorita que tienen salas en las cuales tú entras a un entorno positivo de creación, de mejora. Eso también es un entorno, no necesitas necesariamente que sea un entorno físico. En algún momento se materializará un entorno físico, sí, pero tú debes buscar ese entorno, ya sea virtual, ya sea por texto, ya sea presencial, lo que tú encuentres, pero buscar convertirte en esa persona capaz de entrar o de atraer ese entorno.
Pero lo más importante que quiero que se enfoquen es en el proceso de soledad que tarde o temprano lo van a tener que afrontar, porque no puedes pasar de un punto que está a 100 kilómetros a un lugar que está a 100 kilómetros de ese mismo punto con un solo paso. No puedes, tienes que caminar todos esos 100 kilómetros para llegar de un punto A a un punto B. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Bueno, aparte de que es la reflexión que tuve esto leyendo un libro que estaba leyendo ahorita de Marco Aurelio, es porque yo también lo he experimentado. Yo antes estaba en un entorno negativo, un entorno que me estaba llevando lamentablemente a la destrucción. Fiestas me llevó a bajar la guardia en la alimentación, a aflojar en mis entrenamientos, demás cosas. Me llevó a tener pensamientos destructivos, negativos y todo eso. Y al final me había convertido en una persona negativa que se estaba destruyendo. ¿Qué pasó? Yo me tuve que apartar de ese entorno durante unos meses, durante 3 meses más o menos. Realmente no es mucho en comparación a otras personas, pero el punto es que me tuve que quedar solo de ese entorno. Era literalmente todo lo que yo consideraba amigos, incluso familia. Yo sé que también me he apartado bastante de familia, porque lamentablemente es un entorno negativo que me lleva a menos, pero en ese proceso de negatividad, en ese proceso de soledad que digo, yo estuve construyéndome, mejorando mis hábitos, mi mentalidad, todo, me estuve mejorando. Y a través de eso yo empecé a traer otro tipo de entorno. ¿Qué tipo de entorno tengo ahorita? Ahora tengo un entorno positivo y de creación. ¿Cuál es este entorno? Es un entorno virtual, como el que te acabo de decir. Yo ahorita estoy en una de las salas que es de mi mentor Jorge Medellín, y ahí hay un entorno, ahí hay una comunidad, que todos tenemos un mismo objetivo: progresar y ser mejor que ayer. Progresar constantemente no solo en una área, sino en todas las áreas. Pero esto no hubiera pasado si antes yo no hubiera salido de ese entorno y hubiera pasado por un proceso de soledad en el cual me cambié y me mejoré. Porque ese entorno no vino a mí. Bueno, ya me confundí un poco. Yo no fue que simplemente fui a ese entorno. Yo me convertí en la persona que atraía ese entorno. Porque al final tú tienes todo en tu vida a consecuencia de cómo eres tú. Cómo eres tú es lo que atraes y eso es lo que vas a tener en tu vida. Entonces, cuando tú quieres tener algo en tu vida, ahorita principalmente enfocándonos en el entorno, tú tienes que convertirte en la persona que atraiga ese entorno, es decir, convertirte en el semejante de ese entorno. No tener los mismos resultados tal vez, pero sí tener la misma actitud, mismos pensamientos, mismas acciones, y todo eso va a hacer que tú entres en un entorno positivo y de creación. ¿Y qué pasa? En este entorno obviamente positivo y de creación vas a mejorar. Yo desde que atraje ese entorno a mí, he mejorado mucho, he progresado mucho, mentalmente, físicamente, económicamente, espiritualmente. En muchas áreas he progresado, porque ese entorno es un entorno positivo. Si yo me hubiera quedado en mi entorno anterior, estuviera peor. Pero todo eso fue porque acepté ese proceso de soledad que tuve que atravesar, de amigos, de muchos familiares. Me aparté de todo eso, me construí en silencio y ahí fue cuando mejoré. Pero tienes que pasar por un proceso de soledad, ya sea el tiempo que tengas que atravesarlo, pero es mejor estar el tiempo que tengas que estar solo que mantenerte en un entorno el cual solamente te va a destruir. ¿Qué es mejor? Saber que vas a destruirte, saber que tienes asegurado la destrucción, o tener que atravesar un proceso en el que no sabes cuánto vas a durar solo, pero sabes que después de ese proceso vas a llegar a un entorno positivo. Siempre va a ser mejor atravesar ese proceso de cierta manera de sufrimiento para crearte y ahora ser mejor, llegar a un nuevo lugar, un lugar mejor. Entonces eso es lo que les quería decir. No me enfoqué tanto principalmente desde el inicio del video, pero lo que me quería enfocar más era en la parte de la soledad que tienes que atravesar para poder cambiar de entorno, para poder básicamente mejorarte. Porque dependiendo del entorno que tengas, tú vas a mejorarte o no te vas a mejorar. Así que tengan eso en cuenta, de que siempre, siempre, si quieres mejorar y estás en un entorno que no te va a mejorar, tienes que pasar por un proceso de soledad que no se quiere atravesar. Yo no quería atravesar un proceso de soledad y nadie que se ha quedado solo quería atravesar un proceso de soledad, pero sabíamos que era necesario hacerlo. Y cuando lo hicimos, si aguantamos eso, llegamos a un lugar mejor y a un estado mejor, a un entorno mejor. Así que bueno, más nada, mi gente, ahora sí,
Sin más nada que decir, voy a dejar este video hasta acá. Espero que les haya gustado, que vayan a entender esto y que si están en el punto en el que están dudando si quieren realmente cambiar de entorno porque están viendo que se van a tener que quedar solos, háganlo, porque es realmente lo que los va a hacer mejorar. En ese proceso de soledad, realmente es cuando te construyes esa base de todo lo que vas a lograr al final. Así que más nada, mi gente. Ahora sí, ya creo que llevan como 3 veces que digo sin más nada que decir, pero ahora sí, sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Cuídense, un saludo, hasta luego y a ganar como siempre. Muchas bendiciones.